Bueno, buenas tardes a todos, como recién dijo José, muchas gracias por estar aquí presentes, obviamente. A uno siempre le gusta que lo acompañen en este tipo de charlas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las placas main, eh, para que aquel que está todavía, que recién empieza o que está trabajando y por ahí la parte de main se hace media engorrosa, porque bueno, antiguamente nosotros siempre reparábamos los televisores, aprendíamos a reparar fuentes, aprendíamos a reparar fuente, que está muy bien, porque de hecho placa main también tiene su gran porción, casi un 70% de su espacio que es fuentes, que se llaman subfuentes, se denominan subfuentes. Eh, Reparábamos fuentes y la placa main la veíamos como una caja negra que bueno, que lo que hacía era entregarnos unas señales. Ahora vamos a ver bien, voy a hacer una pequeña introducción con ese tema. Y bueno, la reemplazábamos o cambiábamos algo que se veía notoriamente quemado hasta que empezaron a venir el tema de los programadores y ya se empezaban a hacer algunos trabajitos más de software y demás, pero con el desconocimiento, pero lógico, porque no había mucha información. Y ahora ya hay mucha gente, muchos técnicos que han avanzado y hemos podido tomar información de ellos y empezar a trabajar nosotros también en nuestros talleres con más calidad y prácticamente reparar una placa main al 100%, porque ustedes me van a decir, sí, pero si no conseguís el repuesto, bueno, yo muchas veces no conseguir el repuesto no es mi problema, digamos. Lamentablemente uno quisiera conseguir el repuesto y cambiarla y repararlo. O conseguir el software, cargarlo y que la placa salga andando, que es el objetivo. Pero a mí me deja más tranquilo, a mí como técnico siempre me dejó más tranquilo hacer un trabajo. Voy preparando escenas, por eso miro para arriba y eso, preparo escenas para mostrar ahora, escenas de video. A mí me deja muchísimo más tranquilo el hecho hoy en día, y siempre en realidad, de yo saber lo que estoy haciendo, medir en el lugar donde tengo que medir y buscar la falla por donde la tengo que buscar. Y después, el hecho de que no consigamos un repuesto o algo es secundario, yo ya me quedé tranquilo. Distinto es, si estoy un mes con una placa dando vuelta, le cambié memoria, le reprogramé memoria, quizás el programa que tenía estaba bien, quizás el programa que tenía que estaba bien y yo le puse un programa arriba y le dejé con otra falla. Quizás toqué la placa mal porque no calibré bien mi estación de calor y las pistas ya no hacen contacto como tenían que hacer y le estamos sumando fallas a la falla que ya existía y ya ahí sí se vuelve una placa irreparable y que nos conviene comprar otra, lamentablemente porque la dejamos irreparable. Nosotros la dejamos irreparable sumándole fallas a la que ya tenía. Si nosotros trabajamos a conciencia, como ahora vamos a ver ahí en la pizarra, que les voy a mostrar unos detalles que hay para hacer hoy en día, con las técnicas actuales que estamos trabajando y demás, a la placa no le va a pasar nada más allá de la falla que ya tenía y al contrario, la vamos a reparar en un 80, casi 90% de las veces. Así que bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es una placa main convencional, lo que es una placa main convencional. Ustedes ahora están viendo la placa main en pantalla. Eh, Vamos a ir mirando algunas etapas. Esto es una placa. A ver, yo estoy mirando cómo lo ven ustedes, por ahí el plano lo ajusto un poquito más, ahí está. Esto es una placa que se denomina monoplaca, simplemente por el hecho de que tengo la fuente de alimentación en todo este sector de aquí, ¿no? Aquí está la entrada de línea, aquí hay un primario de una fuente de alimentación, como si viniera por separado la fuente, en este caso, a ver, me estoy moviendo dentro del taller, por eso escuchan ruidos raros. Esto es una fuente dedicada, que yo le llamo, que es solamente la fuente, ¿no? Miren, tiene, esto es de un TV Sanyo, es muy conocida, es una RSAC 7820. De paso vemos algo importante,
Ahí se vio todo el detrás de escena prácticamente, los camarógrafos, los iluminadores. Acá vemos un detalle importante. RSAC 7, ¿ven? Ahí que yo les estoy mostrando. 820.820.5268. Este es el nombre de la placa y por el cual ustedes la van a buscar, que es cuando más información van a conseguir, porque esto corresponde a un TV Sanyo, pero puede estar en un montón de televisores más. O sea que si ustedes lo buscan por el modelo del TV, la van a encontrar seguramente, porque esta es muy común, pero en otras que no son tan común, les va a costar encontrarlas y quizá lo que van a tener que utilizar siempre es este número que se encuentra en las placas. En el caso de la placa main que vamos a trabajar hoy, ese número, a ver cómo estoy con, si yo pongo la mano, el sintonizador, está bien, tengo que invertir la imagen, un segundito que invierto la imagen del video, porque si yo les cuento a ustedes algo que está a la derecha y lo veo a la izquierda, me pierdo yo, perdón. Voy a reflejar el video. Y ahora estamos empatados. Estamos empatados. Estaba mostrando. Aquí abajo, en este caso, el tema de la nomenclatura de esta otra placa se encuentra aquí abajo. Obviamente cada cual va a estar o en el centro de la placa, no hay un lugar, ¿ven? No hay un lugar para que se encuentre esta nomenclatura de la cual estamos hablando. Pero esta es la nomenclatura de la placa en este caso. RSAC 7 820.6823 es la que estamos viendo ahora en pantalla. Y lo que les comentaba hoy, antes de mencionar lo de la nomenclatura de placa y demás, es el hecho de que esto es una monoplaca donde tenemos la fuente incorporada con la etapa de placa main, y esto es una fuente sola. Miren la optimización que tiene el que sea esto una fuente y después esto la placa main, cuando casi una fuente de un televisor más antiguo, un poquito más antiguo, no mucho, ocupaba casi toda la placa. Después acá había una placa main aparte, ¿no? Que alimentaba, esta fuente alimentaba a esa placa main. En este caso vamos con esta que es monoplaca, pero la arquitectura que tenemos en las placas main es medianamente similar. Lo que hace esta placa fuente es lo mismo que lo que hacía la placa fuente anterior. Nos va a entregar un voltaje en su salida, en su diodo de salida, nos va a entregar un voltaje, y con ese voltaje de 12 volt en este caso, con ese voltaje de 12 volt en este caso, la placa main tiene sus fuentes secundarias o subfuentes que se llaman, donde cada una de esas fuentes va a servir para alimentar a las distintas etapas. A reconocer en este momento, después vamos a las placas, a las subfuentes. Las etapas importantes que tenemos, obviamente, las de entradas de señal, ¿no? Lo que llámese HDMI, USB, el jack de audio, las entradas de video. Después tenemos el más importante que vendría a ser el microprocesador. Ahora cuando pasemos un poco al diagrama van a ver por qué es el más importante. Las memorias RAM, que cuando más tenga, en este caso son dos, una y dos, y esta otra es la memoria eMMC, que sería a las veces, no me lo tomen tan literal, de una computadora su disco rígido. Y las otras memorias, que son las memorias RAM, ahí. Estas más alargaditas son las memorias RAM. Cuanto más tenga, más velocidad de procesamiento vamos a tener en este equipo. Y la memoria eMMC, que es esta más formato cuadrado, es lo que hace que ya nosotros nos damos cuenta rápidamente que estamos hablando de un TV Smart, a donde está toda la información, tanto de arranque como de lo que tiene que hacer luego el procesador. Para que todo esto funcione, es vital que estén funcionando las subfuentes que mencioné recién. Primero tiene que funcionar la fuente de alimentación,
con sus 12 volts, lo genera para que todo arranque a funcionar, ¿no? Las subfuentes las vamos a reconocer nosotros fácilmente porque son fuentes del tipo DC-DC, del tipo de CDC, del tipo reductor. Y siempre la vamos a reconocer porque vienen. Es el integrado oscilador de 8 terminales. Vamos a tener un bobinado grande, que es el que hace el trabajo, y el banco de capacitores, que se ubica a la salida para que nosotros podamos medir esa tensión. ¿Qué significa que sea reductor? Que siempre vamos a tener un voltaje inferior al que tenemos a la entrada. Porque aquí nosotros entrábamos con 12, que nos genera la fuente de alimentación, y después acá en la parte de reductor vamos a obtener 5, 3,5, 1,5, todos voltajes inferiores al que ya entraba. Otra opción que puede haber es que hay TV que traen, aparte de los 12 a la placa, uno que viene dedicado directamente hacia la etapa de audio, que es un voltaje de 24 volts. ¿eh? La etapa de audio siempre la vamos a reconocer por su integrado amplificador y 4 bobinados, que estos no son los de las subfuentes, ¿ven? ¿Ven? Hay una diferencia muy grande. Es un integrado y los 4 bobinados y siempre están muy cerca del conector de audio, que es este que está acá. ¿Ven? Ese que está acá es el conector de audio. Pero lo que son las subfuentes, que son las más importantes, que las que estamos viendo ahora, a lo que es nivel hardware de un TV, las vamos a reconocer como decíamos. Un bobinado de un tamaño importante para lo que es la placa, fíjense lo que es componentes SMD que hay, y un bobinado importante en tamaño, a la par de los demás componentes, y el integrado oscilador para hacer las veces de reductor. ¿eh? Vamos a buscar en la placa, antes de pasar a la otra imagen. Después tenemos otra etapa importante en el mismo televisor, que se repite en los demás TV, que es la alimentación de pantalla que se hace a través de un MOSFET que es del tipo PNP. Eso es todo lo que tenemos a nivel hardware. Lo que pasa es que tenemos que entender varias cuestiones a la hora de trabajar a nivel hardware con una placa de este tipo. Esperen un segundito que voy a disponer la cámara hacia la pizarra. Así vamos enumerando algunas cosas importantes. En este caso no lo charlamos con ustedes porque si bien es en vivo, acá estoy explicando yo algo que recién lo estamos viendo en este momento. Un segundito que le voy a sacar a la cámara una propiedad que es el autofoco, porque cada vez que yo paso por delante noto que va y viene. Entonces ahí se lo saqué. Y vamos a pasar a lo que es la pizarra. Ahora sí que no tengo que invertir lo que es el video. Y nosotros para reparar este tipo de placas vamos a tener que usar herramientas que pueden ser, voy a agarrar unas herramientas que tengo acá, un segundito, para que a ustedes les clarifique un poquito el tema de los trabajos que estamos haciendo hoy en día con este tipo de placas.
Porque muchos nos preguntan si sí o sí necesitamos un osciloscopio, si sí o sí necesitamos este programador que es el RT809H, qué es lo que podemos hacer con un multímetro, qué es lo que podemos hacer con un multímetro, y qué es lo que podemos hacer con un programador mucho más inferior. Permítame un segundito. No inferior en calidad, inferior en prestaciones. Son dos tipos de programadores distintos, que es el CH341, que tiene un valor mucho más inferior a este, pero podemos hacer muchas cosas. El multímetro comparándolo con el osciloscopio, es muy inferior, pero podemos hacer muchas cosas también. Espérenme un segundito que voy a configurar una cosita acá. Ahí está. Ahí está. Ahí tengo completo el escenario de lo que quería mostrar. Ustedes ahí a la derecha arriba están viendo lo que dice fuente de laboratorio. Bueno, la fuente de laboratorio, nosotros lo que hacemos con la fuente de laboratorio es trabajar con la placa main trabajar sin la propia fuente del TV. Sin la propia fuente. Sin la propia fuente del TV. Nosotros vamos a tener nuestra fuente de laboratorio eh, en, en lo posible 30 volt, 5 amperes. Yo siempre les muestro a ustedes, los que me conocen, métodos que a mí me resultan. Métodos que a mí me resultan. Y acá estoy mostrando métodos de reparación de MAE, que es lo que hoy nos trae hasta aquí. Nosotros tenemos siempre hablando de una MAE que no funciona, de un TV que tiene un LED encendido y no hace nada, siempre hablando de un problema, obviamente, que podamos tener en un TV X. Vamos a tener la placa main. Y vamos a tener la entrada de los 12 volts, tanto negativo como positivo. Eso lo debemos de ubicar en el plano o en el conector si fuera, en este caso de la monoplaca lo tenemos que ubicar en el plano, a la salida del cátodo de 12 volts. Y en el caso de un TV que tenga la fuente y la placa main separado, entramos al conector con la alimentación en la etapa donde tengo el ingreso de los 12 volts desde la fuente a la placa main. En este caso es la fuente de laboratorio. De laboratorio. Con ella vamos a aplicar el voltaje que nos está requiriendo la placa. Le podemos poner un switch o podemos desconectar este cable y conectarlo como a ustedes les sea más cómodo. Por ahí se arman la herramienta y tienen algo mucho mejor armadito con una perilla, el que le gusta tener las cosas un poquito mejor armadas. Cuando nosotros le damos a la conexión, el comportamiento generalmente de las placas main es que sube entre unos 200, 300, 400 miliamperes y después cae a cero. Eso es una placa main de todas las que yo he probado en la mesa con este método, que tienen buena salud, como quien dice, a priori. No significa que tenga el software corrupto, no estamos haciendo un análisis tan profundo, pero a priori yo las que han tenido ese comportamiento de subir hasta 300, 400 miliamperes y caer de vuelta a cero, o sea que se quedan en stand-by, son placas main en una buena salud, en el caso mío, las que he probado en mi mesa de trabajo.
Ustedes después de eso, obviamente acá, van a tener que tener enchufado de alguna manera, lo sacan de donde esté, lo que es la botonera. La botonera. O a veces traen un cablecito con un solo botón, ahora vienen con un solo botón. Y después de eso, que hizo ese recorrido, ustedes presionan Power y ahí sí tienen que levantar la placa main. Si no está conectada a la pantalla, entre unos 400 y 500 miliamperes. ¿A dónde vamos a ver los miliamperes? Acá en la fuente de laboratorio. Fíjense ahí arriba, los que yo les puse que dice fuente de laboratorio, es digital, pero las fuentes que son físicas es lo mismo. Esta es una fuente digital, es una fuente física que yo tengo la posibilidad de conectarla por USB. Lo mismo hago con el multímetro. ¿Por qué hago eso? Para poder dar las clases y no tener tantas cosas arriba de la mesa y llenar la pantalla de imágenes. Entonces yo tengo esos dos multímetros ahí y yo ya sé que ustedes están viendo una fuente y están viendo un multímetro. Pero bueno, cuando el amperímetro ese que dice 000A sube a 500, baja, y después aprieto Power y se queda en unos 500 miliamperes, yo lo que puedo hacer ahí en ese preciso instante es ponerme a medir subfuentes. Todas las subfuentes que tiene la main solamente con eso conectado. ¿Por qué? Porque ¿de qué me di cuenta? ¿De qué me di cuenta en este momento? Corto, sin respuesta, normal. Normal, más o menos normal, lo que sabemos que lo que les estoy diciendo yo por pruebas que hago arriba de la mesa, lo que a mí me resulta normal. Llega a 500, baja, presiono Power, se queda en 500. Bueno, ahí yo puedo medir y ¿qué descarté? Rápido, rápido ahí con esa pruebita. Con esa pruebita descarté. Que no hay un corto, ¿por qué? Porque se hubiera ido el amperímetro a tope. Si hubiera un corto, yo donde pongo la fuente, ¡pum! Se va para arriba. Corto no tengo. Sin respuesta, tampoco. Sin respuesta, ¿qué sería? Ahí tengo dos comportamientos posibles sin respuesta. Vamos a hacerle una doble flecha. Frisado, frisado o 0,000 amperes. O sea, no hace nada. O frisado. ¿Qué significa frisado? Si ustedes ni bien conectan esta perilla, se queda en 500 y ya no responde más a la botonera, bueno, a mí, en mi caso particular, me ha tocado que tengo que reprogramar la memoria. ¿Por qué? Porque no está respondiendo todo lo que es la parte de programación, o sea, no está respondiendo el microprocesador, no está respondiendo la MMC, no se está comunicando con los distintos dispositivos. O sea, hay algún problema que me dejó frisado en 500 mA. En cambio, cuando subió, bajó y encima me respondió al botón de power, bueno, entonces todo eso está respondiendo. No tengo la placa tan grave, me está respondiendo el botón de power, estoy midiendo las subfuentes, porque puedo aprovechar para medir las subfuentes, están buenas. Bueno, entonces tengo una placa que ya tengo un porcentaje alto de que tiene buena salud. Puedo tener algún detalle de algo que le está pasando, pero por lo menos descarté todo esto que le estoy diciendo con una simple prueba con fuente de alimentación. Eso es una prueba de campo en la placa que yo la hago siempre rápido para descartar cualquier tipo de problema grave como un corto y demás. Después, cualquiera de las pruebas que ustedes utilicen, si ustedes diagnostican bien una placa y descubren falla, cambio de RAM. Falla, cambio de RAM. Fenómeno.
Vos sabés que le cambiás la RAM, vos le cambiás la RAM y esto sale. Perfecto. Vos le cambiás la RAM y sale, sí, seguramente. Hay casos que le cambiás la RAM y sale, pero las RAM son estas que se encuentran aquí. Esta y esta. Esas son las RAM. Está bien, vamos a cambiarla, ponemos otra, igual, de las mismas características, con la misma velocidad de transferencia, la misma capacidad, y el TV sale funcionando. El pequeño detalle es que la RAM es de tecnología VGA. Uno tiene esa RAM vista de costado y abajo está soldada con bolillas de estaño. Y nuestra placa está acá. Para ello, el técnico deberá, o sea que no termina donde encontramos una falla, pero no se lo estoy planteando como algo difícil. Le estoy planteando todo lo que nos tenemos que preparar positivamente, o sea, le estoy haciendo un reconto de en qué nos tenemos que preparar para enfrentar una placa main y poderla reparar al 100%. Calibrar la estación de calor, aire, sí o sí aire, calibrarla correctamente, crear un perfil, por ahí escribo algo mal, discúlpenme, crear un perfil, una técnica de revaling correcta, no la van a andar calentando y se la entregan al cliente porque salió funcionando, porque eso para lo único que sirve para hacer un presupuesto. Sí, le ponemos aire, sale funcionando, perfecto. Avisamos, mire, hay que cambiar la RAM, perfecto. Pero después hay que hacer todo esto. Calibrar la estación, crear un perfil y una técnica de revaling correcta para poder reemplazarla. ¿De dónde saco el repuesto? Puede ser de scrap. Scrap significa de otra placa que tenga lo mismo, que no esté funcionando por algún otro caso o por algún técnico que la descartó o nosotros mismos que la descartamos algún día y en este caso eh, la usamos de repuesto para otra placa. Esto mismo nos va a pasar con las RAM, nos va a pasar con la eMMC, que la tenemos aquí, el formato cuadradito, y nos va a pasar con el micro, que ya es un poquito más difícil, pero no es imposible de hacerlo. Para estas tres, con una técnica correcta, la podemos hacer manual, no hay ningún problema. Para esta, por ahí necesitamos ya un precalentador o alguna otra técnica más minuciosa, pero se puede hacer tranquilamente. Yo siempre lo he hecho a mano. Ahora tengo mi estación de revaling, pero lo he hecho a mano mucho tiempo y de manera exitosa. O sea, ahí ya tenemos dos ítems. Tenemos que tener manejo de la fuente de laboratorio, tenemos que saber utilizar como mínimo el multímetro para medir las subfuentes. Las subfuentes, ahora vamos a ver, es simplemente una fuente que ingresa un voltaje, lo reduce y a la salida yo tengo que obtener otro voltaje. Tenemos que dotarnos de técnicas de revaling para poder, cuando encuentro un componente, bueno, mínimamente lo tengo que saber cambiar. Porque si no, tengo que tercerizar ese trabajo, que tampoco está mal, a un compañero que sí sepa diagnosticarlo. Lo mismo para cualquier otro tipo de componentes. Esto ya es un poco más fácil. Un componente, a ver, bueno, ahora estoy en la misma, muevo para arriba y se va para abajo. Componentes mucho más fáciles, como pueden ser este SMD, pero ahí no, son técnicas un poquito más sencillas, SMD. Si el cliente lo trae por algo muy sencillo, que decimos, bueno, listo, le cambio el HDMI porque jugando
le tiraron el HDMI. Bueno, el HDMI tenemos que tener, son técnicas tenemos que conocer el vaciado de lo que son las arandelas del True Hole, del True Hole. Agujero verdadero o agujero pasante, como se les dice, ¿no? Pero en este caso traen, para decirlo más fácil, es estaño en las dos caras. Es un trabajito que vamos a lo seguro. Esto es para los HDMI y es para los USB también. Es un trabajito que vamos a lo seguro porque es cambiar el HDMI y ya está, lo sacamos de una placa de scrap, o cambiar el USB y ya está. Pero tenemos que tener una correcta técnica de True Hole, porque yo he visto placas totalmente destrozadas cuando han dado calor y haciendo palanca con algo sin la técnica correcta. Y después hay que vaciar esos hoyos que tienen una arandela. Está la placa y es una arandela, así, un tubito literal, que tiene una arandela que hace así, una arandela que hace así, y después del otro lado de la placa pasa lo mismo, una arandela que hace así y así. Y acá va la patita del componente. Y tenemos todas las patitas del HDMI. Entonces esa arandela, si ustedes la sacan, pierden el contacto con la placa y ya pierden el contacto con la pista. Hay que utilizar una correcta técnica de vaciado de esa arandela para poder sacarla. En cuanto a lo que es hardware, bueno, manejo de multímetro, todo lo que sean protocolos, quedamos con el multímetro, quedamos en la medición del modo diodo, que es una técnica que se utiliza, quedamos en la medición de corto o abierto, ¿eh? Y quedamos en medición de las pull-up. La resistencia pull-up son aquellas que le van a dar un valor positivo a una línea. Esto va, por ejemplo, esto es una resistencia, no es una bobina. Esto va, por ejemplo, a la entrada de un IC, que en esa línea va a haber una señal que necesita tener ese pull-up para poder funcionar. Si esta resistencia está abierta y no tengo esa línea levantada, nunca voy a tener esa comunicación. Entonces, con el multímetro quedamos en eso. Si nosotros queremos ir un poquito más allá, pero eso no significa poco, podemos sacar un montón de cosas, ver si no hay un corto en un protocolo, ver si está bien la función de diodo, ver si está abierta una resistencia de pull-up, ya revisamos bastantes cosas. Ahora, para ir un poquito más allá, en la misma línea que estamos analizando, le agregamos el osciloscopio y ya podemos ver ese protocolo si está funcionando, su data, por ejemplo, y su clock, ya lo podemos ver en una pantalla y decir, bueno, esto está perfecto. Es la única diferencia, la única gran diferencia, pero yo trabajé muchos años con el multímetro haciendo revisión de protocolos, mirando si la línea estaba en buen estado, mirando que no haya un corto, mirando que no está abierta, y se puede trabajar de la misma manera. Con esto, bueno, rápidamente es como que lo tenemos enseguida la respuesta. Con el osciloscopio también, obviamente, vamos a ver el cristal del micro, su oscilación. Vamos a ver la PWM de DIM, obviamente. Y vamos a ver
arranque y funcionamiento de los DC-DC. Los DC-DC que son las subfuentes. Uno puede analizar tanto el arranque como el funcionamiento todo al mismo tiempo y ver si hay algún problema de desfasaje y demás cuando no están funcionando. Si no tenemos el osciloscopio, lo que vamos a ver, una subfuente, son algo así, no me van a criticar, algo así, en algo le debo estar errando, un feedback, una entrada, un out, tengo una tensión de acá de 12 volt, y acá voy a tener 5 porque son reductoras, y acá viene el banquito de capacitores. El banquito de capacitores que veíamos hoy. Esta es la bobina grande que yo les mostraba en la plaqueta, y esto es una resistencia de feedback que le está diciendo el feedback. Este es el funcionamiento básico de estos. Esto es un oscilador. El feedback le está diciendo a la salida hay algún problema o a la salida está todo bien. Perdón, ingresa por el punto medio. No me decían nada. Ingresa por el punto medio. Esto es un divisor de tensión que hace ingresar esa tensión al feedback y le está diciendo lo que está pasando a la salida. Es como un monitor constante de lo que está pasando a la salida. Y acá con el multímetro podemos hacer mucho podemos hacer. Medimos los 12 volts de entrada. ¿Están? Sí. Bueno. ¿Tiene salida? No. Bueno. ¿No tiene? Bueno. Alguna de estas dos resistencias puede estar abierta y hace que esto se corte. Puede haber un corto entre este punto y GND. Todo eso lo podemos averiguar con el multímetro. Capacitores de aquí afuera pueden tener algún tipo de... pueden estar en corto, pueden estar desoldados de la placa, pueden tener algún tipo de sulfato. Mucho podemos hacer con el multímetro. Y con el después la parte de software, el famoso RT809H, con este podemos hacer una reparación total en una placa. Analizar su estado a través de PC con el RT809H. El estado nos dice EMMC mal, la podemos reprogramar. O sea, hacemos una reparación total de la placa directamente. Supónganse que hicimos todas las pruebas anteriores, no tengo corto, las subfuentes están bien, pero sigue sin funcionar. Bueno, puedo tener un problema de carga de software. Eso lo podemos analizar entre una PC, el RT809H, y un programa que nos sirva de interfaz, y nosotros lo que vamos a ver es el estado de la placa. Cuando nosotros tenemos el estado de la placa, sí, depende de los errores. Si el error más grave, que es la MMC en este caso, para reprogramar, o mal, la podemos reemplazar, haciendo revaling, obviamente, hay que sacarla, reemplazarla y demás, o se puede cablear de manera aérea y se puede reprogramar en caso de que la MMC todavía sirva, pero todo lo podemos hacer con el RT809H. Es el programador, vamos a ponerlo entre comillas, caro. No me va a salir el nombre, que hoy lo dije y ahora no me va a salir. Es el CH341, acá lo tengo y ya me he olvidado el nombre. Con el CH341, que es muy inferior en costo, es totalmente accesible para lo que es un programador de hoy en día. Podemos programar las SPI, nos podemos comunicar con la PC
y diagnosticar. Ya más allá hay que tercerizar la programación de la MMC, porque no lo hace. Pero tenemos el 70% logrado de la falla. Diagnostiqué igual que con el otro, me fijé, hice todo lo anterior, le puse la fuente, hice todo, diagnostiqué, encontré la falla, pero bueno, me quedó la parte de programación porque no tengo el RT809H, pónganle, ejemplo, lo puedo tercerizar y bueno, ahí sí, si yo mandé a programar, el programador me puede poner los requisitos, o lo hace todo él, o lo hace con socket, hay que desoldar la memoria y volverla a soldar, o la puedo comprar en páginas de venta programada, pero ahí voy a tener que saber la técnica de revaling, que si lo saben hacer es algo muy sencillo. Si lo sabemos hacer, como todo, con práctica y sabiéndolo hacer, no le tengan miedo, es algo muy sencillo. Y de esta manera hicimos un recorrido total de lo que nos puede pasar. Bueno, con el osciloscopio se me olvidó mencionar que también podemos analizar las LVDS, que van hacia pantalla, ¿no? La que contienen información hacia la pantalla a través de la placa TCOM. La pantalla, como ustedes saben, funciona con las señales y además tiene que tener sus voltajes, que eso los provee la placa TCOM. Como así las señales que se llaman, que necesita el panel, que también las digitaliza la placa TCOM. Dicho todo esto, pasamos a la sección de preguntas. Cualquier cosa, esto va a quedar grabado. Yo lo que hice es un recorrido para que ustedes sepan todo lo que una placa main contiene y, a su vez, qué es lo que podemos hacer nosotros como reparadores para trabajarla correctamente. Ya se pueden dar cuenta que tenemos dos grandes divisiones. ¿Alguien está queriendo hablar o algo pasa, no? No, yo que abrí el micrófono, profe. Me olvidé de mencionar el querido, también económico, lógico, analizador lógico, que nos sirve para protocolos, I2C, por ejemplo. Estación de soldar diagramas, lo que son los firmware a través de un pendrive también, y los que son los firmware o dump, que se le llama, de las memorias, ¿no? Los datos que nos pasan los compañeros de una memoria que ellos mismos ya levantaron y nosotros lo parcheamos en la nuestra, ¿no? Acá tienen cómo podemos atacar, algo seguramente me puedo llegar a estar olvidando, pero cómo podemos atacar una placa main y no es imposible nosotros como técnicos hacer la reparación 100%. Obviamente que de cada una de estas se despliega osciloscopio, podemos medir las señales LVDS, podemos medir
las señales PWM, podemos hacer análisis de protocolo, podemos medir todo tipo de fuente de continua a la perfección con un osciloscopio. Podemos hacer todo con un osciloscopio. Con el multímetro podremos ver si hay un corto, podremos ver relaciones de diodos, si una línea está abierta o no, podremos ver componentes si están en corto o no, podremos hacer análisis de ese tipo, medir voltaje obviamente, y medir corriente. Con analizador lógico analizaremos protocolos, el I2C, por ejemplo, es uno de los más famosos que los analizadores tienen un programita que los puede decodificar, y si no los decodificamos, por lo menos sabemos que están presentes. En la parte de protocolos, también obviamente con el multímetro podíamos atacarlo. Ustedes les comenté que lo podíamos atacar, a ver si la línea estaba en corto, a ver si las resistencias de pull-up estaban bien. Con el osciloscopio también teníamos la parte del oscilador del micro, obviamente, todo lo que sea señales. La estación de soldar por sí sola no va a funcionar, la tenemos que calibrar, tendremos que aprender técnicas de soldado y de soldado, pero no es imposible, es un rato que se tienen que tomar, consigan placas de scrap, pero cuando consigan placas de scrap, consigan placas acorde a lo que estamos hablando, no se consigan una placa, por ejemplo, de componentes grandes, de otra cosa, porque eso no nos va a servir. Tenemos que conseguir una placa como la que estamos hablando, la que vamos a trabajar, similar, rota, y poder hacer trabajos similares. Rompamos siempre una placa que sea nuestra, que hayamos comprado de scrap. No practiquemos con la de los clientes, porque ahí empezamos mal. Empezamos a trabajar mal, empezamos a hacernos mala fama, y nosotros a frustrarnos. Trabajen con estas, que les va a salir todo como en algún momento me salió a mí, y no es nada complicado, hay que practicar. Diagramas, obviamente, acá no voy a poner, bueno, lo pongo, en la parte de software también necesitamos una PC, siempre necesitamos una PC. Diagramas, bueno, hay un montón de páginas, la información, un montón de páginas, un montón de foros, páginas gratuitas, páginas de pago. La página de pago no las esquiven a las páginas de pago, porque nosotros vamos a pagar $20 en un año, $20 en un año. Hoy puede parecer mucho si nosotros no tenemos el taller montado, pero cuando ustedes tengan el taller, que una mesita con ya su soldador y su multímetro y ya una PC, $20 en un año, ustedes lo van a sacar en una reparación sola. Y los diagramas es la herramienta más valiosa que podemos llegar a tener. En la parte de software, también de lo más caro a lo más económico, no reparé muchos años sin el RT809H. Los diagnósticos los podemos hacer tranquilamente con el CH341. Y nosotros, que además también tiene la función de grabar memorias SPI, la que no graba son del tipo eMMC y de las del tipo NAND. Esas no las graba. El otro graba todo. La PC, software de PC para poder analizar esa información que nos entrega el RT809 como el CH341. Los firmware, esto bueno, es algo más sencillo, te podemos ir a la página del fabricante, actualizar un YouTube que no funciona, un Netflix que no funciona, pero bueno, son fallas que van a llegar que son propias de la placa main y que les van a llegar al taller y que ustedes pueden empezar a ganar un dinero con ello. Los firmware o dump, que son los que nuestros propios colegas nos pasan, o de foros, o de las páginas, como les decía yo, de pago de diagramas, también hay dumps y firmware, que ustedes van a poder levantar placas. Así que miren lo importante que se torna el tema de hacer esa pequeña inversión. Hay páginas, o sea, que son gratuitas al principio para practicar, pero después ya cuando ustedes lo hacen como un negocio, les conviene el tema de les conviene el tema de hacerse de una de pago de $20 al año y poder tener una herramienta muy poderosa que son la información. Ahí estoy haciendo un cambio de cámara. Bueno, profe, entonces lo liberamos para que vaya con sus alumnos de Fuentes. Y muchas gracias por la clase, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, les va a llegar la info y esperamos verlos en el curso que va a comenzar el próximo mes. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por estar y bueno, gracias a todos, como dijo José, y bueno, nos vemos, pronto nos vemos.